Buenos días, mi nombre es Santiago Navarro, soy parte del Servicio de Urología del Hospital Británico de Buenos Aires y en este ciclo de charlas que hemos organizado junto con el Laboratorio Sandoz vamos a hablar un poco sobre el rol y ventajas de la lumposcopía en urología. Muy bien, esta charla la vamos a dividir en diferentes etapas. Primero vamos a describir la técnica, posteriormente vamos a hablar un poco sobre las indicaciones, comparándolas un poco con la vía transabdominal. Vamos a hablar sobre la relevancia de la técnica según cada patología y por último una breve reseña y conclusión de esta charla. Muy bien, obviamente para empezar a hablar tenemos que hablar de qué es la lumboscopía, ¿sí? Es el abordaje laparoscópico endoscópico del retroperitoneo con el fin de tratar patologías urinarias. Básicamente la definición se desglosa de su nombre y una breve reseña histórica de lo que vendría a ser la técnica comienza con Kleiman, allá por el 91, describiendo las primeras laparoscopías transperitoneales, con Gaur como uno de los pioneros del retroperitoneuskopía en el 92, describiendo nefrectomías radicales en pretrasplante, y posteriormente el avenimiento de la parcial con Gill en el 94, la piloplastia con Janet Sheck en el 96 y el robot haciendo sus primeras apariciones a principios del 2000. ¿Sí? Todo esto surgiendo como una alternativa al abordaje transabdominal. Bueno, para empezar a hablar un poco de la técnica, la vamos a definir primeramente por sí misma y después un poco las ventajas anatómicas que la misma tiene. Claramente esta se desglosa de lo que vendría a ser la transperitoneal, cosa que va a tener similitudes y diferencias propias de las variaciones anatómicas. Por primero, ahí hay unas breves imágenes como para ir guiándose a medida que vayamos hablando. Al paciente se le coloca en decúbito lateral en 90 grados. Hay técnicas que están descritas en decúbito prono para tener un abordaje bilateral de ambos retroperitoneos. Esto es otro tema. Sigamos a lo que es la descripción clásica de la técnica. Tiene que haber una angulación sobre la cadera contralateral para aumentar el ángulo de apertura entre lo que vendría a ser la espina ilíaca, la cresta ilíaca, mejor dicho, y el reborde costal de la 12ª costilla. El cirujano tiene que ir del lado dorsal, a diferencia de lo que es la transperitoneal que va del lado ventral. Tiene que haber identificación de los reparos anatómicos, ¿sí? Los mismos son la línea medioclavicular posterior, la cresta ilíaca y la 12ª costilla. ¿Sí? Lo que vendría a ser ahí se ve un poco lo que es el trocar, la colocación de los trócares y cómo quedarían en el final. Una vez que ya tenemos colocados o identificados estos reparos, se hace una incisión de 2 centímetros aproximadamente, aproximadamente el reborde costal y la línea medioclavicular. Se hace una pequeña disección digital, identificación de la fascia lumbodorsal, apertura y disección de las fibras musculares y posterior incisión de la fascia toracolumbar, haciendo ingreso al espacio retroperitoneal propiamente dicho, como se ve en lo que vendría a ser la imagen de arriba a la derecha. Una vez en el mismo, se hace una disección digital inicial y una posterior colocación de una sonda balón. ¿Qué es esto? Esto estaba escrito por Gaur también en el 92, donde lo que se realiza es, como inicialmente, las primeras descripciones es una sonda vesical con un dedo de guante, el cual se ata y se insufla el mismo, obviamente en el espacio retroperitoneal, con más o menos 500-600 mililitros de suero fisiológico. El fin no es nada más que disecar el espacio, ¿sí? De forma atraumática, gentil, por así decirlo. Abajo a la derecha se ve lo que es un trocar moderno, el cual se puede conseguir para facilitar esta misma disección y evitar lo que vendría a ser el caserismo de esta sonda balón, ¿sí? Lo que es importante, una vez que se ingresa al espacio, es reconocer el músculo de los psoas por detrás, en la disección digital, y la fascia esclerota por delante. Una vez disecado el espacio, se realiza la colocación del trocar con un balón de 12 milímetros, que está ahí arriba a la izquierda, en la imagen. Posteriormente se coloca la cámara y los trócaros restantes bajo visión directa. Va a haber uno de 5 milímetros a nivel del extremo de la 12ª costilla, y de 12 milímetros posterior superior al primer trócar. ¿Sí? Como ven, ese trocar con balón, el fin último es evitar la propagación del neumo-retroperitoneo al espacio subcutáneo, evitando el efisema. Y también, cuando uno haga el ingreso, no ir muy posterior, ya que puede lesionar el cuadrado lumbar y generar una pequeña hemorragia, que un espacio reducido, como es el retroperitoneo, puede ser importante o dificultoso a la hora de la técnica. ¿Cómo vendría a ser la visualización de los órganos retroperitoneales por este abordaje? Tenemos las dos clásicas lumbotomías, arriba en la imagen de arriba,
y tenemos las dos visiones laparoscópicas del retroperitoneo una vez que uno ingresa. Nótese que en la izquierda y en la derecha las estructuras vasculares son las que principalmente varían de un lado a otro, estando las adrenales al cefálico y las vías urinarias también más posteriores, con acceso más accesible incluso a la pelvis. Como para ejemplificar un poquito más esta idea y que tenga una visión más acabada de lo que estamos hablando, sobre el lado izquierdo pongo una imagen de lo que tendría que ser el lado izquierdo posterior y un video de una nefrectomía parcial como para ir viendo un poquito los reparos y las estructuras, ¿sí? Acá se ve cómo se ve el uréter ahí abajo descendiendo, la estructura vascular con la arteria latiendo, ¿sí? Se identifica muy fácilmente, un acceso muy rápido al ilio, se hace un reparo de la misma, se diseca lo que vendría a ser la lesión de valva posterior del riñón izquierdo, ¿sí? Vendría a ser más lo que vendría a ser del polo superior de valva posterior, se marca la lesión. Básicamente podemos ver cómo con el aspirador, la tijera, no necesitamos una mano extra en este caso, es más que fehaciente, más que factible la técnica, el espacio es más reducido, los reparos anatómicos pueden ser más dificultosos, uno se puede perder más fácilmente en este abordaje, hay que ir gentilmente, experiencia a la hora de la laparoscopía, puede ser que no sea la mejor técnica para empezar, para aprender, pero claramente, como vemos acá, en manos avesadas, entrenadas, el rápido acceso al ilio, el rápido acceso a la bala posterior, a la pelvis renal, hacen de esta técnica que tenga sus ventajas propias, ¿sí? Ahí vemos cómo se cierra el lecho, como si fuera cualquier nefrectomía parcial. Y por último, vamos a ir terminando este video, ¿sí? Muy bien, ya teniendo una idea de lo que es la técnica, los reparos anatómicos, la colocación de los trócares, una ubicación geográfica anatómica, podemos ir hablando un poquito de lo que son las indicaciones de las mismas, ¿sí? Tradicionalmente uno va a los libros básicos, el Campbell, y las mismas están aplicadas para tumores pequeños, T1A, menores de 4 centímetros, en valva posterior renal, cuando hay múltiples antecedentes de cirugías abdominales, adherencias, léase por la manipulación del intestino, por el riesgo de perforación, el tiempo quirúrgico, está recomendado ir por la vía retroperitoneal, lo que tendría a ser en biopsias renales, un acceso mucho más fácil y sencillo al parénquima renal, y por último la patología infecciosa, que no tiene otra cosa más que cuando uno tiene abscesos o colecciones, no peritoneizar lo que tendría a ser una lesión infecciosa en la vía abdominal, ¿sí? Pero bien, una vez que tenemos la técnica, las indicaciones básicas, hay que ver bien cuáles son las ventajas y las desventajas respecto a la transperitoneal. ¿Por qué? Porque lo que vendría a ser el abordaje lumboscópico, tenemos un acceso mucho más rápido al ilio, como vimos en el video, menor riesgo de manipulación intestinal y de ilio, postoperatorio, menor tiempo de recuperación, ya que estas cosas pueden repercutir exclusivamente en lo que es la recuperación del paciente, y tenemos menor riesgo de penetraciones, obviamente por la parte anatómica estricta. Pero bien, no todo es color de rosa en esta técnica, tenemos desventajas. Estos reparos anatómicos limitados, ¿sí? No estamos familiarizados normalmente con esta vía, la vía transperitoneal es mucho más amplia, mucho más cómoda, con reparos mucho más claros. Hay un espacio pequeño de trabajo, recordemos la disección digital o con la sonda balón. Tenemos una indicación que varía según la localización de la patología. Uno por vía transperitoneal puede abordar el riñón, sea donde sea que esté la lesión. En la parte retroperitoneal, la valva anterior nos queda muy lejos, por ejemplo, por nombrar algo. Y todo esto también conlleva una mayor curva de aprendizaje. Este debería ser capaz el miedo más grande que tenemos los urólogos a la hora de elegir la técnica. No estamos tan familiarizados, creemos que es mucho más difícil, frente al espacio reducido y reparos anatómicos no se suele realizar esta técnica, no se suele enseñar tampoco, quedando como una curva de aprendizaje mucho mayor. Pero bien, más allá de lo que es una presunción o lo que vemos en la sociedad médica, que es lo que está descrito. Ya empiezan en el 1998 trabajos en los cuales
empiezan a escribir las primeras experiencias, recordemos una técnica del 92, 93, donde hablan ya, después de 200 casos, ya se clasifican diferentes técnicas, perdón, diferentes procedimientos según la dificultad, y habla más o menos 50 procedimientos para tener una curva de aprendizaje hecha. ¿Sí? Este trabajo me pareció muy interesante, en 2008, francés, donde habla de un centro que habla de sus 600 primeras lumboscopías, donde empiezan a enumerar los diferentes tipos de complicaciones, que suelen ser comunes, en el sentido de que muy similares a la transperitoneal, con sangrados, fístula urinaria, pancreática, que algo no suele ser tan común capaz en la vía transperitoneal, lo cual tampoco acá es común, conversiones, ¿sí? 28 en total de 600, a la vía abierta, por supuesto, hernias, que habíamos dicho que no era muy común, pero también se puede presentar, reoperaciones y lesiones intestinales. Es importante esto, ya que esta vía, hay que aclararlo, no está exento ni de hernias ni de lesiones intestinales. Mucho más frecuente, sí, no está exento. Y también la dificultad de las reoperaciones reparadoras. ¿Qué quiere decir? Que es más difícil una reoperación secundaria o posterior a una primera operación retroperitoneal. Si es difícil una adherencia o una inflamación en el lecho quirúrgico por vía transperitoneal, por vía retroperitoneal es más difícil. ¿Sí? Pero concluyendo que es una técnica reproducible, segura desde el punto de vista oncológico, con los márgenes y demás, con complicaciones que por lo general son de mediana facilidad para resolver. Le hace un hematoma, una fístula urinaria con colocación de OLJ o un catéter percutáneo, que son por lo general las complicaciones que pueden verse asociadas a esto, suelen ser de fácil resolución. ¿Sí? Y que todos los cirujanos deberían estar preparados para realizar la misma. Acá, yendo un poquito más a lo que vendría a ser este cuco de la curva de aprendizaje, ¿qué evidencia tenemos más cerca del día de hoy? El trabajo anterior, el 2008. Y me encontré dos que me pareció más óptimo para poder hablar. Un centro único en India, en 2016, con 300 procedimientos, avalando un poco la cantidad de procedimientos, más o menos 50, para lograr poder alcanzar la curva de aprendizaje, y que a partir de ahí la técnica con beneficios únicos, las complicaciones, manejo accesible, y que está todavía en continuo perfeccionamiento. Y otro extremo vendría a ser, o sea, 2016, avalando los 50 procedimientos, y 2019, en la técnica robótica, en un centro único en Estados Unidos, con 130 pacientes, donde intentaron, dentro de lo que vendrían siendo comúnmente, de robot, a pasar de transperitoneal a lumboscópico, viendo que sin ninguna preparación, con la misma experiencia, aplicándolo de a poco, tuvieron resultados similares con el abordaje retroperitoneal, con menor estadía hospitalaria, con menor riesgo de sangrado, con márgenes libres y con indicaciones según la localización, sin entrenamiento previo. O sea que tenemos los dos extremos, uno que sigue hablando lo mismo y otro que habla de que con la experiencia que uno ya tiene previamente, puede llegar a aplicar la técnica por la vía retroperitoneal, de una manera segura. Y por último, esto me pareció interesante por colocarlo, un modelo de entrenamiento brasilero en 2013, con porcinos, que veían que en 15 procedimientos, que lo dividían en dos grupos, los primeros 8 y los segundos 7, van viendo cómo van mejorando a medida que van haciendo cada vez más la técnica, ¿sí? Disminuyendo el tiempo operatorio, menor sangrado y apertura accidental del peritoneo. ¿Sí? Es más que nada viendo que todavía hasta el día de hoy se puede aplicar o puede haber un modelo de aprendizaje tanto residencial como en cada servicio de urología. Muy bien, entonces hemos hablado ya de lo que es la técnica, indicaciones y un poco de lo que es la complejidad para la técnica para el aprendizaje de la misma. Pero ahora hay que llevarlo a la tierra, ¿sí? Y no es lo mismo la técnica para abordar una lesión renal, una lesión adrenal, litiasis, etc. Y como para hacer lo mismo, para poder hablar un poco en contexto de cada patología, me pareció óptimo dividirlas y ver qué dice la bibliografía respecto a cada una. Me pareció también lo más lógico arrancar con la vedette de los tumores renales en esta patología y cómo la retroperitoneoscopía tiene su utilidad en la misma. Acá tenemos un trabajo chino en 2012, un excelente trabajo chino con una revisión sistemática, metaanálisis, con 2.000 pacientes aproximadamente. Incluyeron 12 estudios de vía transabdominal versus transperitoneal, transperitoneal versus retroperitoneal, de nefrectomía radical, 6 estudios parciales con 3 estudios randomizados,
y que eran todos similares entre sí, que no eran una heterogeneidad relevante. Concluyendo que la nefrectomía radical lumboscópica tenía menor tiempo en control del pedículo arterial con menor tasa de complicación global, y la parcial lumboscópica tenía menor tiempo operatorio con menor estadia hospitalaria. Concluyendo de que la técnica, al menos, era segura y aplicable en tumores renales de valva posterior, con las limitaciones ya conocidas, ¿sí? Con el tema del espacio, los reparos anatómicos y demás. Siguiendo un poco la línea oncológica renal, acá hay un trabajo chino en 2014 de 700 pacientes que habla de nefrectomías parciales, comparando ambas vías de abordaje, transperitoneal versus lumboscópica. Todos 8 estudios retrospectivos en tumores pequeños, T1A, donde observaba que en la vía retroperitoneal tenía menor pérdida estimada de sangre, menor estadia hospitalaria y menor tiempo operatorio, ¿sí? Siendo los factores más importantes a la hora de elegir la técnica la localización y tamaño del tumor, y también la preferencia del cirujano / experiencia. Viendo que el robot el día de mañana, como una proyección, podría disminuir la curva de aprendizaje y la aplicabilidad de la técnica. Como para ir cerrando un poco la parte oncológica renal, un último trabajo exclusivamente del robot, ya más moderno, en 2016, una metaanálisis, una revisión sistemática, con más o menos 450 pacientes, 4 estudios retrospectivos, donde no observaba ninguna diferencia en cuanto al tamaño, localización, renal score, ni patología, y que veía una diferencia significativa a favor del abordaje retroperitoneal en cuanto al tiempo operatorio. ¿Sí? Robot, tiempo operatorio. Que ambos procedimientos, ambos abordajes, eran iguales, seguros y eficaces en tumores pequeños, y que nuevamente la responsabilidad, o mejor dicho, la diferencia, iba a recaer en cuanto a la preferencia del cirujano. Entrando al mundo de litiasis, ¿sí? Cerrando un poco lo que era la parte renal, es algo claramente muy importante, o sea, porque uno en el Vox Populi habla mucho de lo que es la parte renal oncológica, como dije recién en la vedette, pero la que es la parte de litiasis es como que está por fuera. Uno ya automáticamente habla de litos grandes, renales, piélicos, habla de percutánea, o eventualmente habla de un flexible, pero lo que es la parte laparoscópica está muy dejado de lado, ¿sí? Y yo creo que esta técnica puede en muchos casos resolver esta disyuntiva. Viendo un poco lo que es la bibliografía, este trabajo del 2016 de China, casi de 1000 pacientes, compara delitos grandes, una litiasis mayor de 1,5 centímetros sin otras patologías, 15 estudios, 9 retrospectivos y 6 prospectivos, comparando la laparoscopía versus lo percutáneo en este tipo de litiasis. Observando que había menores complicaciones globales, menor sangrado y transfusiones respecto a la percutánea, con mayor tasa libre de litiasis y requerimiento de tratamientos secundarios. Estos dos ítems son de los más importantes a la hora de hablar de litiasis, o sea que habría que tomarlo mucho más en cuenta de lo que es. Ahora bien, tiene algunas contras respecto a la percutánea en litiasis grandes piélicas, que la laparoscopía tiene mayor tiempo quirúrgico y un mayor tiempo para el retorno a actividades diarias, y que tiene mayor tasa de conversión respecto a la percutánea, y procedimientos secundarios suelen ser más difíciles. Como habíamos dicho antes, la dificultad técnica a la hora de un segundo procedimiento es mucho más complejo, tanto en la vía transperitoneal como con otras vías de abordaje en lo que es el rubro de litiasis. Concluyendo que la laparoscopía no es de primera indicación, pero que frente al fracaso de otras estrategias o litos grandes piélicos, en pacientes seleccionados, es una opción segura y eficiente. Bien, ahora comparando también contra otro de los grandes de la litiasis, que es la ureterorronoscopía flexible con Holmium, ¿sí? En litos también grandes proximales. En 2016, un trabajo chino, casi de 200 pacientes, retrospectivos, vemos que el N era diferente a cada uno de los procedimientos, 81 para la lumboscopía y 108 para la ureterorronoscopía, con litiasis unilateral, con ITU concomitante, con colocación de doble J previo, con un leve tamaño mayor de la litiasis, en lo que vendría a ser el abordaje retroperitoneal versus el endourológico. ¿Qué observaba? Había un mayor tiempo operatorio y estadia hospitalaria en el abordaje lumboscópico, aunque con mayor tasa libre de litiasis y menor incidencia de fiebre postoperatoria, ¿sí?
Concluyendo que en pacientes con litiasis sobre uréter proximal, con ITU concomitante, la vía lumboscópica es segura y eficaz, donde la utilización del doble J y el antibiótico preoperatorio disminuirían la incidencia de sepsis. O sea que vemos un resultado muy promisorio a favor de lo que vendría a ser la laparoscopía retroperitoneal en este tipo de litiasis, ¿sí? O sea que ya lo hemos comparado con lo percutáneo, con beneficios claros, sobre todo como segundo tratamiento, no como primera lección. En cuanto a lo que vendría a ser litiasis, comparándolo con el Homium también, no tiene mucho a lo cual envidiarle. Y nos quedaría por último hablar de lo que vendría a ser esta vía de abordaje versus una cirugía abierta, ¿sí? Una mini incisión. Un estudio perspectivo que en China en 2013, con 70 pacientes, con una litiasis mayor de 1,5 sobre uréter medio o proximal, con fracaso de tratamiento previo, o sea, ya una segunda opción de tratamiento, vemos que había menor complicaciones globales y estadia hospitalaria en la retroperitoneoscopía, con menor tasa de dolor posoperatorio, con similares tasas libres de cálculo. ¿Sí? La verdad que resultados muy buenos. Y que frente a situaciones de fallo de tratamiento inicial y falta de disponibilidad de materiales o presupuesto, ambas opciones son válidas. ¿Sí? O sea que comparado con percutánea, ureterorrenoscopía y cirugía abierta, tiene muy buenos resultados esta técnica. Bien, ahora entrando a lo que vendría a ser el mundo de la pieloplastia, ¿sí? Las reparaciones de la estenosis o obstrucciones de la unión pielo-ureteral. Me pareció óptimo este trabajo en 2013, multicéntrico, es un trabajo muy interesante que recomiendo leer, donde observan 187 estudios de obstrucciones de unión pielo-ureterales. Hablan de todo, de lo que vendría a ser el tipo de abordaje, transperitoneal versus retroperitoneal, laparoscópico versus robot, adultos, pediátricos, ya que esta patología está muy descrita en lo que es la población pediátrica. Muchas de las piloplastias iniciales han sido en pacientes pediátricos. Compara lo que es el abordaje mini-invasivo versus abierto. La colocación del stent sí se coloca de vía anterógrada o retrógrada. Han excluido diferentes tipos de procedimientos mini-invasivos, lo cual no había mucha bibliografía. Y observan, en las diferentes, como es un trabajo muy extenso, lo que vendría a ser el rubro retroperitoneal, habla de menor estadia hospitalaria en mini invasiva versus abordaje abierto, lo que es la laparoscopía del adulto, que tiene aproximadamente un 90% de éxito a 2 años, y que lo que vendría a ser el abordaje con robot asistido de la vía retroperitoneal tiene menor tiempo operatorio versus la transperitoneal. En cuanto a la colocación del doble J, previo o no, habla más que nada de cada tipo de paciente, la morbilidad, si son monorrenos, si fue una cirugía dificultosa, si hubo sangrado, si la anastomosis no quedó bien, en ese caso colocar la doble J, y no es muy concluyente en cuanto de si es a colocarlo preoperatorio o en el intraoperatorio. ¿Sí? Concluyendo que la laparoscopía es una opción segura y con menor morbilidad versus abierta, que el robot impresiona de disminuir la curva de aprendizaje, la vía de abordaje, sea cual sea, va a depender de la experiencia del cirujano y nuevamente el desafío es la repieloplastia. ¿Sí? Entonces estos pacientes hay que tener mucho cuidado. Cualquier patología, el segundo abordaje laparoscópico retroperitoneal es dificultoso. Y como dijimos, eran todos retrospectivos, la gran mayoría, de los cuales no había mucho prospectivo. Acá en 2014 en la India, un trabajo interesante, prospectivo, de 100 pacientes aproximadamente, que utilizaban la técnica de Anderson-Hines, la desmembrada, con resección del segmento afectado, donde se observaron 21 casos con vaso anterior, un vaso polar anterior, con extracción de litiasis caliciales en 10 casos. ¿Sí? Observaba que había mayor tiempo operatorio en abordaje retroperitoneal, con menor dolor posoperatorio, con estadía hospitalaria e ilio posoperatorio mayor que la transperitoneal, con igual tasa de éxito a 2 años, aproximadamente el 96%. Concluyendo que la lumboscopía es una técnica eficaz y segura para pieloplastia, a pesar de mayor tiempo operatorio, y que también dependía de la preferencia de cada uno en la experiencia. Muy bien, englobando lo que es la pieloplastia, pasamos a los tumores adrenales, quizás una de las indicaciones oncológicas más claras, donde hay más bibliografía. Acá hablamos de un metaanálisis en 2013 con más o menos 630 pacientes hecho en China, 9 estudios retrospectivos, donde observaba que el abordaje retroperitoneal tenía menor tiempo operatorio, menor sangrado intraoperatorio y menor estadio hospitalaria, sin diferencias en las otras complicaciones, por ejemplo, constipación, que era más característica, el ilio postoperatorio y la manipulación intestinal. Y que a pesar de la evidencia favorable se requieren mayores datos oncológicos
relacionados a factores como el tamaño, la invasión y el origen tumoral. Y particularmente, salvando la distancia de intentar no romper el peritoneo a toda costa. Y otro estudio prospectivo, dijimos que estos eran en 2013, 9 estudios retrospectivos. Acá encontré uno del 2014, prospectivo iraní, con 24 pacientes, capaz el N no es muy característico, pero que excluyeron los pacientes más complejos, como con adherencias o hiperobesos, con un tamaño promedio que el rango que iba de 2 a 5 centímetros, observando que el abordaje retroperitoneal tenía también menor tiempo de convalescencia y menor tiempo para la primera gesta oral, que el resto de los parámetros no eran significativos y que la bilateralidad en abordaje prono, como hemos dicho al principio, es factible. Concluyendo de que la lumboscopía es una vía segura y eficaz para el tratamiento de estas patologías, sumado a todas las ventajas ya conocidas. Bien, para cerrar lo que vendría a ser la parte oncológica, porque hemos hablado solamente de las patologías características primordiales del día a día de todos los urólogos, pero lo que vendría a ser las cirugías oncológicas en general, por ejemplo, nefroureterectomías, linfadenectomías y demás que no son cotidianas, este review en 2017 americano concluye básicamente que el robot sería ideal para el pequeño espacio de trabajo y disminuir la curva de aprendizaje de la técnica laparoscópica, con buenos resultados oncológicos, aunque los costos serían la mayor limitante para el desarrollo de la misma. ¿Sí? Pero bueno, faltando el último ítem que queríamos tocar en esta clase, vamos a hablar de trasplante. No, claramente no todos los centros lo tienen, pero en los centros que mayor se desarrollan, acá encontré un review en 2016 australiano, donde estudia 55 estudios, mucha heterogeneidad entre ellos, que la mayoría son retrospectivos, que habla que en general el abordaje retroperitoneal tiene menor transfusiones, disminuye el tiempo en que comienza a funcionar el injerto, menores lesiones vasculares y conversiones, a pesar de tener mayor estadía hospitalaria, que no encuentra diferencia en tiempos quirúrgicos, y que concluye que podría ser una buena opción de nefrectomía, conservando la indemnidad abdominal, y que también depende, como siempre, de la preferencia del cirujano. Muy bien. Llegando un poquito a la conclusión de esta clase, es un poco larga, hemos discutido la técnica, hemos discutido los reparos anatómicos del abordaje retroperitoneal, hemos discutido las indicaciones, los beneficios, la comparación respecto al transperitoneal, y un poco aplicado la bibliografía a cada una de las patologías. ¿Y qué podemos concluir? De que la lumboscopía es una técnica factible, poco difundida en urología, posee indicaciones precisas, con beneficios evidentes según ciertas circunstancias. Viendo la bibliografía, uno puede concluir que lo que es una lesión de válvula posterior renal, una piloplastia, o como segunda opción que sea abordaje lumboscópico, mismo lo que vendría a ser una litiasis piélica cuando fallan otros tratamientos, con indicaciones precisas y beneficios sobre otros abordajes, que es una técnica más demandante requiriendo mayor experiencia en cirugía mini-invasiva, y que el aveniamiento del robot vendría a mejorar lo que es la curva de aprendizaje, y que, como siempre en la gran mayoría de las discusiones entre diferentes técnicas, la preferencia a la hora de elegir la vía de abordaje va a depender de cada cirujano. ¿Sí? ¿Y qué nos depara el futuro? Esta es una pequeña diapositiva que muestra lo que era una review, una perspectiva internacional en 1998, cómo se iba a desarrollar esta técnica, ¿sí? Y hoy en día, que hay revisiones sistemáticas en cuanto a cada una de las patologías y sus abordajes retroperitoneales, del 2019, viendo que esto todavía sigue en continuo desarrollo y de perfeccionamiento. Y que muchas veces hay que perder un poco el miedo a esta técnica, de que las experiencias laparoscópicas en otra vía de abordaje se pueden extrapolar un poco a esta vía, pero que habría que aplicarla un poco más, sobre todo en estas indicaciones precisas. En la residencia, tratar de fomentar y ayudar la formación de los residentes a futuro, y que esto todavía falta mucho para desarrollar, pero que con sus indicaciones precisas es una técnica más que eficaz, y sobre todo mejor que la transperitoneal en algunos casos. Espero les haya gustado. Les dejo mi mail institucional, por si necesitan comunicarse conmigo o hablar de algún tema. Bueno, muchas gracias. Cualquier cosa, a las órdenes.